Mafioso. Cocinero. Buchona. Mula. Narcomenudista. O celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022. Reconocimiento a la fraternidad, el amor y la solidaridad. Se convoca a personas o grupos voluntarios cuyas acciones se distingan por su labor humanitaria no remunerada, en beneficio de la comunidad. Categorías grupal, individual y juvenil. Postulaciones hasta el 19 de agosto de 2022. Bases y registro ingresando a www.premioaccionvoluntaria.gov.mx. Gobierno de México. Mi relación con la fotografía ha sido mi qué hacer y qué decir artístico. Nos trasladamos a los años 80, el auge del rock nacional y cómo esto impactó en Somonte, quien trabajó como director de videoclips y fotógrafo para diversas bandas mexicanas. Mis miradas han sido múltiples, como múltiples han sido los cambios que ha sufrido la fotografía desde su invención. Historias instantáneas. Carlos Somonte, fotógrafo. Atlas del Underground. Lunes, 21:30 horas. Con las ideas, nos representamos la realidad y procuramos entenderla. Este ordenador adquiere toda la información del exterior, sobre todo a través de unos periféricos que nos son muy familiares. Los sentidos. Esto es filosofía. Well, I think they appear from different places and from different issues. ¿No os suena? Sábado, 21 horas. Seguro que sí, porque es una idea central del aristotelismo. Grandes personajes de la ciencia hablarán de temas llenos de relevancia actual. Your brain has 100 billion separate processors. ¿Por qué la naturaleza se comporta de manera probabilística? ¿Cómo estas transferencias fecales pueden revertir obesidad? Del lado tecnológico hemos construido cosas que nadie pensaba que se podía hacer. Pepe Gordon presenta el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, La Oveja Eléctrica, martes, 21:30 horas. Es viernes, le ponemos broche de oro a esta semana con Ciencia, Karen Rivera. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Viernes de ciencia y hablamos de turismo sustentable, de una plataforma que nos ayudará a ser mejores ciudadanos. Además, cartelera cultural. Laura Barrera. Bueno, en música, Juan Arturo Breano nos platica acerca del 30º aniversario de Accenti Danza, entre muchas otras cosas, Rafael García Villegas, que tenemos el día de hoy. La hora cultural de la televisión mexicana. Hola, Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Gracias por acompañarnos. Y les parece bien si comenzamos. Tenemos una información que nos ha puesto en vilo y nos preocupa muchísimo a todos, porque allá en Nueva York sufrió un atentado el autor de los versos satánicos, Salman Rushdie. Aquí el reporte completo. Esta mañana, mientras se disponía a dar una conferencia en el condado de Chittagua, al oeste del estado de Nueva York, el multipremiado escritor Salman Rushdie fue víctima de un ataque con arma blanca que le produjo lesiones en el cuello, de acuerdo con los reportes de la policía local. Los testigos han afirmado que el autor de Los Hijos de la Medianoche se encontraba en el escenario cuando un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, corrió hacia él con claras intenciones de lastimarlo. En ese momento, el escritor fue derribado por su agresor, quien pronto fue inmovilizado. Entre las obras indispensables del autor se encuentra su cuarto libro, Los Versos Satánicos, que vio la luz en 1988. La novela muestra un personaje inspirado en el profeta Mahoma, lo que le valió críticas de los líderes de la comunidad musulmán, quien le consideraron una blasfemia. El libro fue prohibido en algunos países y un año después de su publicación, el difunto líder de Irán, el ayatollah Ruhollah Khomeini, emitió una fatwa que pedía la muerte de Rushdie y ofrecía una recompensa de más de $3 millones. Por esta razón, el escritor se vio obligado a esconderse durante 9 años.
En tiempos recientes se creía que ya no estaba bajo amenaza ni era perseguido. Luego del atentado perpetrado en su contra, el ganador del premio Booker y eterno aspirante al premio Nobel de Literatura fue trasladado en helicóptero al hospital. Hasta la tarde de este viernes no se han dado detalles sobre su estado de salud y la gravedad de las heridas. A la espera de nuevas noticias, el mundo de las letras ha pasado de la conmoción a las expresiones de condena y repudio más enérgicas contra este crimen, que ha sido catalogado como una afrenta a la creación literaria y a la libertad de expresión. Para Noticias 22, con información de César H. Meléndez. En el reporte del New York Times de las 7 de la noche se dice que está conectado a un respirador y que tiene riesgo de perder un ojo y el hígado o parte del hígado. Vamos a seguir al pendiente de la información que surja. Y bien, en otros temas, la madrugada de este martes, a lo mejor quienes viven en las zonas donde se sintió en la Ciudad de México un sismo, afectó la Catedral Metropolitana en cierta medida. Vamos a conocer el reporte. Y en la mañana, después del sismo, encontramos el desprendimiento de una pieza de la zona que se encuentra arriba del altar del perdón. Es decir, es una pieza del tamaño de una mano, es un desprendimiento de una esquina del aplanado y bueno, cayó y rompió el tapiz de una silla. ¿Es yeso o es piedra o es aplanado? ¿Qué es? Son las dos cosas, porque recuerden que el aplanado antiguamente no era solo con yeso, era con una argamasa que se hacía en aquella época. ¿Descubrieron algunas otras anomalías procedentes de este último sismo? No hemos hecho la investigación, tiene que venir Sitios y Monumentos a hacer el levantamiento de todo, esto porque fue algo notorio, ¿no? Y uno de los empleados lo descubrió. Pero hay que hacer el levantamiento todavía. Ya les avisaron precisamente a la Dirección de Sitios y Monumentos, encabezada por el arquitecto Balandrano de la Secretaría de Cultura. Siempre le aviso a todo mundo. Entonces ya avisé a la alcaldía, ya avisé a la Secretaría de Gobierno, ya avisé al arquitecto Balandrano. La Dirección General de Sitios y Monumentos, en la persona de la maestra Elisa Ruiz, que colabora con el arquitecto Balandrano, ya se puso en contacto con nosotros. Como siempre, una respuesta muy rápida, pero vuelvo a lo mismo, hay que hacer el levantamiento de manera profesional, tomando fotos de todas las partes y comparándolas con fotos de archivo. ¿Han detectado alguna otra fisura o movimiento o algo así en alguna otra parte de la catedral? El día de hoy no. Del año pasado para acá sí, como varios pequeños acuses, ¿no? de pequeñas fisuras, pero eso sí, es parte del trabajo que se está haciendo, por lo cual podríamos decir que urge que la catedral sea renivelada. Celebrarán en Bellas Artes el legado, la vida del periodista y escritor Roberto López Moreno. Voy a decir que nunca tiene uno el sentimiento de que está la obra hecha, completa, perfecta, que así debía ser, ¿no? No, nunca, o al menos en mi caso, nunca me quedo con la satisfacción de que hice una obra completa, salió redonda. No es cierto, siempre dices, híjole, este renglón lo pudo haber salido mejor si lo hubiera pensado más. Escritor prolífico, Roberto López Moreno será homenajeado el domingo 14 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Para mí es muy importante, es emocionante además, pero más que otra cosa, más que la celebración de un año más u 80 años más acumulados, la importancia es todo este tiempo que he tenido para trabajar una obra, para hacerla, modificarla, corregirla. Todo eso es muy importante. Entonces, en la celebración de los 80 años me hace recapitular en ese sentido, ¿no? En la ventaja que he tenido de poder trabajar, manipular durante tanto tiempo
mis obras. Originario de Huixtla, Chiapas, Roberto López ha ejercido el periodismo y a la par ha escrito obras como Negridas y La morada del colibrí, pero sin duda donde se ha sentido mejor es en la poesía. Yo siento que la poesía es la fuente de todo lo demás, Hago música también, no como en la literatura, ¿no? Sino que cancioncitas muy para satisfacción personal, ¿no? Pero viene también de la poesía, esa música que hago también viene de la fuente poética. Siento que la fuente poética es la madre ahora sí que de todos los vicios. La fuente poética es la madre de toda perversión, de toda perversión literaria. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ahora exploremos la riqueza de los saberes locales. Este es un llamado a la diversidad de infancias y adolescencias del país. El cuarto Encuentro Nacional de Saberes Locales llegará este sábado 13 de agosto, el cual tiene un propósito muy particular. Lo que nos interesa y lo que nos importa es que niñas y niñas puedan ser protagonistas de sus propias historias, que ellos nos cuenten a partir de dónde ven y viven su propio saber. Acompañarlos en un proceso creativo en donde ellos se reconozcan y reconozcan el por qué su saber es de suma importancia para su identidad. ¿Cómo tejemos la memoria y la vida? ¿Cuáles son los saberes que nos hacen ser quienes somos? ¿Qué pasaría si un día mi saber, el de mi familia, comunidad y región, llegara a desaparecer? Estas son algunas de las reflexiones que hilarán las actividades que trae la cuarta edición del Convite Infantil. Entre ellas están los platicaderos. Justamente es una actividad en donde niñas y niñas, a partir desde su punto de vista y de lo que ellos sienten y piensan, van a compartir el por qué realizan o hacen su saber con otros niños y otras niñas, y van a empezar a compartir sus saberes y a lo mejor van a encontrar coincidencias. Eso les va a permitir a ellos poder construir sus propias narrativas y también mirar el mundo de otra forma. Este año, el encuentro contará con la presencia de 99 niñas, niños y adolescentes provenientes de 24 estados del país. Durante el cierre de actividades, el domingo 14 de agosto, habrá un desayuno de convivencia, una caminata en el Cerro de Jumiltepec, Morelos, en un ejercicio de reapropiación de los espacios desde sus voces y andares, y la presentación de los chinelitos de la Casa de Cultura de Ocuituco. A lo mejor tenemos diferentes religiones, diferentes usos y costumbres, diferentes modos de pensar, pero en el momento en que todos nos empecemos a comprender, entonces va a empezar la verdadera transformación y el verdadero cambio hacia un mundo mejor. Noticias 22, Paola Sánchez. ¿Quién dijo que los títeres solo son para niños? Sabemos muchos que tenemos alma de madera. El Festival de Títeres Alma de Madera está de regreso con talleres, funciones y actividades a la distancia. Durante la segunda mitad de agosto, el proyecto impulsado por la agrupación escénica Teatrapos reunirá compañías noveles y experimentales a fin de crear un lugar de convivencia donde se celebre el arte titeril de México. Esta segunda emisión está dividida en 2 ciclos. Uno es completamente infantil y el otro es un poco más para jóvenes adultos. Y lo que estamos buscando es tratar de mostrar la gama de posibilidades que tiene el teatro de títeres dentro de lo escénico y en otras cabidas. Alma de Madera es un encuentro bianual donde también se demuestra que los títeres no son exclusivamente para niños. Estos, al ser un vehículo para la representación escénica, suponen diferentes posibilidades en otras áreas del arte. Hay títere y danza, hay títere y performance, hay títere y teatro, hay títere y cine, ¿no? Y el títere además, pues es en sí, diría yo, una forma de arte plástica, no nada más escénica. Entonces me parece que reúne a muchas disciplinas en diferentes técnicas de esto que en conjunto llamamos el arte del títere.
En la segunda edición del festival se contemplan mesas de diálogo para analizar múltiples aspectos de este arte. En una de ellas se evocará el legado de la titiritera, escritora y dramaturga Mireya Cueto. Tiene toda una trayectoria en México, toda la familia Cueto con una gran tradición de titiriteros. Vamos a tener una plática como un homenaje a su vida y obra, ¿no? Tenemos otra plática acerca del coronavirus y de este movimiento que se creó en línea llamado Titiriteros Resistiendo al Coronavirus, que fue creado por 3 titiriteros mexicanos. El Festival de Títeres Alma de Madera se desarrollará a partir de mañana sábado 13 y hasta el domingo 28 de agosto. La programación infantil tendrá lugar en el Centro Cultural del Bosque en los 2 primeros fines de semana. Del 25 al 28, el Foro de las Artes del CENART recibirá todas las actividades para jóvenes y adultos. Para más información, visite las redes sociales del encuentro. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes de la pausa, celebramos a Margot Glantz. Este día se anunció que la autora de Síndrome de Naufragios se hizo acreedora al Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2022. La también crítica literaria y académica mexicana se inscribe como la tercera mujer en recibir este reconocimiento. Así que bueno, pues nosotros la verdad que ya le estamos buscando para que nos comparta sus impresiones, pero por lo pronto una felicitación, un abrazo. Y con esto nos vamos a la pausa. En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD. Él buscaba una vida mejor, pero lleva consigo las pesadas cadenas de la explotación laboral, la humillación y el maltrato psicológico. ¿Hasta dónde es posible explotar a un hombre? Sí, yo lo he querido matar porque si no él me iba a matar a mí. El Patrón, radiografía de un crimen. Director Sebastián Schindel. Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. La historia del arte es una cadena de artistas que miran hacia atrás para abrir nuevos caminos. Y para mí el Museo del Prado es eso, es un lugar mágico lleno de instantes de vida detenidas en un lienzo. En esta cadena, el Prado tiene un lugar privilegiado. El Prado no es solo un álbum de familia, un museo de pintores, es también un museo de reflejos. 200, una noche en el Prado con Ramón Jenner. Series estelares, domingo, 21 horas. Viernes de Liminal, la ciencia en movimiento, un proyecto integral muy interesante que tiene que ver, por supuesto, con el medio ambiente. Vamos a ver de qué se tratan los servicios ecosistémicos con Karen Rivera y sus invitados. Adelante, Karen. ¿Qué tal? Siempre es un placer saludarlos en los Viernes de Ciencia y hoy muy bien acompañada por David Salcedo y Jesús Hernández. Muchas gracias, chicos. Ellos están aquí porque tienen una campaña de exposición de divulgación ciudadana que tiene que ver con la participación ciudadana y el turismo sustentable y además una plataforma en la que ellos comparten contenido específicamente de lo que está ocurriendo en el Caribe mexicano con la contaminación, con los plásticos, con cómo podemos ser un poco más conscientes en torno a cómo nos desarrollamos con la naturaleza, cómo convivimos con ella. Y muchas gracias, bienvenido. Son además miembros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, así que es un placer tenerlos aquí. Y pues vamos a comenzar. Háblenos un poco de esta campaña. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo es que podemos nosotros como ciudadanos participar de manera efectiva en la conservación de nuestros ecosistemas? Claro, la campaña de divulgación de exposición ciudadana busca compartir estas experiencias en las que se intenta unir las voces de los ciudadanos que están haciendo iniciativas o acciones para atender problemas
socioambientales en el Caribe mexicano con otros actores como gobierno, academia, la ciencia y, por supuesto, tratar de llegar a acuerdos para seguir impulsando estas soluciones. Hay algo que me parece muy importante de esta campaña y es que ustedes hacen un trabajo de periodismo, de divulgación de la ciencia en torno a lo que está pasando con el Caribe mexicano. ¿En qué consiste este trabajo y cuáles son estos temas que se han abordado en esta investigación? Sí, bueno, verás, participamos varios compañeros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y fue bien interesante porque empezamos desde la zona norte de Quintana Roo y terminamos en la zona sur, es decir, Isla Mujeres, Cancún, terminamos en Chetumal y en Mahahual. Y en toda la costa encontramos problemas similares, que es el turismo masivo, la superurbanización, la basura y el sargazo. Pero aunque son problemas similares, en el norte de Quintana Roo están lidiando más que nada con el turismo, lo cual consecuentemente trae una urbanización muy extrema. Mientras que en el sur, que es donde está más o menos Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Mahahual, tienen problemas de basura. Si bien hay basura que se genera ahí mismo, en las propias zonas, han descubierto que hay rutas marinas por donde llega más basura. Entonces se hace una acumulación que en el norte no se da, pero que igual siguen siendo problemas que tienen bien planteados y bien en común. Estamos en verano, en las vacaciones de verano. La mayoría de la gente a la que pueda hacerlo se va a la playa y una de estas playas que escoge es precisamente el Caribe mexicano. Pero ¿cómo podemos nosotros comenzar a direccionar y hacer un turismo sustentable, amigable con la naturaleza y evitar un poco también pues esta contaminación masiva, sobre todo del plástico? Creo que es importante la elección que tiene la gente cuando visita el Caribe mexicano. Más de 30 millones de personas lo visitan al año y tendrían esta posibilidad de elegir tours comunitarios, algunas iniciativas como los ecotours, los community tours de Siancán o como Ecobahía, que le ayudan a la gente, por ejemplo, a hacer lo mismo que podemos hacer, como snorkelear o bucear, pero con un enfoque de reconexión con la naturaleza, para entender que somos parte del medio ambiente y que tenemos que cuidar esto, que es lo que al final genera toda la riqueza de esa zona, ¿no? El turismo, por ejemplo. A partir de este contenido que ustedes generan, también nos invitan a ser parte activa de los ecosistemas. ¿Cómo también debemos identificarnos como parte de un ecosistema y no solo como consumidores, ¿no? Claro, justamente como dice mi compañero Jesús, en este proyecto de exposición ciudadana y servicios ecosistémicos, lo que nosotros encontramos que los ciudadanos y los ambientalistas no te están diciendo como turista no vengas a la playa, no hagas turismo, por el contrario, te están diciendo ven, pero de una forma sustentable e infórmate antes de venir. Tenemos problemas de basura, de sargazo o también de especies invasoras, o sea, nosotros al ser seres humanos como que nos sentimos un poco invasores, entonces lo que ellos dicen, ok, si vas a venir, entonces nosotros te enseñamos a ser parte, a verte a ti mismo como parte de nuestros ecosistemas y no como un agente externo. Y de esa forma tú contribuyes a toda esa ciclicidad que hay en la naturaleza, de que algo muere, lo utilizas, vuelve a su ciclo de vida. Y pues bueno, en ese sentido es como buscamos cubrir este tema. Háblenos un poquito de los temas que abordan en estas investigaciones que se publican en esta plataforma, ¿no? Hablan un poco de la problemática del plástico, hablan del sargazo, hablan de los humedales. ¿Qué es lo que han encontrado en estas investigaciones? Pues hemos encontrado, por ejemplo, la importancia de los arrecifes y cómo hay varias iniciativas que están ahí para cuidarlos, que concentran el 25% de la biodiversidad del Caribe, por ejemplo. O la importancia de los manglares también para el bienestar de las comunidades marino-costeras que ahí viven, de las personas que ahí viven frente a los huracanes y a los desastres naturales. Todo esto que se está agravando con el cambio climático incluso, bueno, mantener estos ecosistemas es de gran importancia. Entonces están artículos sobre todos estos ecosistemas y los servicios ecosistémicos que nos brindan, los pueden encontrar en nuestra página. ¿Qué es quizá lo que más les ha sorprendido? Hablaban de una ruta de la basura, sí. Que nos puede, por ejemplo, decir, por ejemplo, una tortuga, ¿no? Sí. Justo están pasando unas escenas de Roberto Ruiz. Él es un investigador de Ecosur en Chetumal. Ese señor se dedica a investigar las rutas marinas de las tortugas, porque es su especialidad, y para hacer esto coloca rastreadores GPS en los caparazones de las tortugas, no son invasivos. Entonces, él junto con otro grupo de investigadores seguían sus rutas, ¿no? Todo normal, todo tranquilo,
pero lo interesante es que cada tortuga que llegaba con su GPS a diversas zonas, encontraban que llegaban con basura que seguía la misma ruta marina, ¿no? Entonces, en ese sentido es como de wow, o sea, es la basura, los desechos plásticos en sí mismos son una alusión al sargazo, pero del ser humano. Y es muy interesante ver cómo la ciencia en este caso encontró cosas que están sumando a los problemas ambientales. Pero así como están sumando este conocimiento de problemáticas que hay, también están encontrando soluciones. Ok, ya encontraron que la basura sigue ciertas rutas. ¿Cómo utilizamos eso de manera ventajosa? Ok, pues los jets y los barcos siguen esas mismas rutas. Entonces hay una especie ahí como de trabajo en conjunto entre investigación, comunidad e incluso pues partes industriales para recoger esos desechos plásticos, más que nada. En este caso en específico. Nos queda muy poco tiempo y bueno, pues en un minuto, ¿cuál es el llamado que se podría hacer a la ciudadanía, a los turistas, para pues tener una relación más sana también, ¿no? con esta biodiversidad? Pues que visiten nuestra página www.serviciosecosistémicos.mx, que se informen y que elijan alternativas más amigables con la naturaleza, que hagan un esfuerzo por reconectar con la naturaleza y por entenderse como parte de estos sistemas. Pues muchísimas gracias, muchas gracias David, muchas gracias Jesús por su tiempo y bueno, pues la plataforma ahí está, de verdad visítenla porque tiene imágenes maravillosas y también tienen una labor de periodismo científico, profesional y comprometida. Muchas gracias, chicos. Rafael, ¿qué te parece? Fascinante, qué mejor pretexto de hacer comunidad que preservar el planeta y me gusta esto que comentan. Asumirnos como parte de estos ecosistemas, somos parte de la Tierra y también somos parte de la solución. Es momento de salvarla y aquí tienen una gran alternativa. Felicidades, jóvenes, por este trabajo y por esta iniciativa. Y continuando con temas que tienen que ver con el planeta, ya ayer hablábamos del impacto que están sufriendo los ríos en Europa. El considerado rey de estos cuerpos de agua, el río Po, también vive circunstancias muy delicadas. Aquí el reporte. Se está muriendo Po. Lentamente, el río más largo de Italia, que fuera llamado Rey de los Ríos por el poeta Virgilio, se está secando. De acuerdo con Guardian Weekly, hace unas semanas, las autoridades italianas emitieron la declaración de estado de emergencia en 5 regiones norteñas por la peor sequía en 70 años. Centrales eléctricas y spas han cerrado, mientras que se apagaron fuentes ornamentales en Milán y se ha prohibido el uso de mangueras. Ante la falta de agua en la desembocadura de Po, el mar Adriático ha entrado 19 kilómetros a tierra, quemando cultivos y salinizando agua potable. Mientras que hoy por hoy, en varias partes del río es posible cruzar de un banco al otro sin mojarse los zapatos, en la era de bronce, Po funcionaba como una central de transporte de vital importancia y era parte de la ruta comercial del ámbar báltico. En la Edad Media, los nobles se peleaban entre sí para acceder a los bancos del Po, imponer impuestos de pasaje y reforzar sus defensas estratégicas. El Po era una vasta defensa húmeda que los invasores del norte como Aníbal, Atila o Barbarossa tenían que cruzar. A finales del siglo XIX, había cerca de 300 molinos de harina sobre el río y decenas de puentes hechos de barcazas atadas. Ahora, los bancos del Po están desolados. El Po tiene la costumbre de cambiar su curso, pero de igual forma, cada industria que se ha establecido en él lo ha cambiado, causando un desastre ecológico. Ahora, sus aguas liberan en el mar Adriático zinc, cobre, plomo, cromo, arsénico y fertilizantes. Por si fuera poco, reporta The Guardian Weekly, la tierra adyacente al río se inunda frecuentemente, por lo que es precaria, pero económica, lo cual atrae a desposeídos, bandidos, contrabandistas, titiriteros, músicos, actores, vagabundos, itinerantes y comunas de socialistas o surrealistas. Los miedos que provocaba el Po en los humanos se enfocaban en las inundaciones. Ahora se tiene el miedo opuesto, no al exceso de agua, sino a la falta de esta. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Un milenio
milenio y medio de historia queda al descubierto en Chalco. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron vestigios de un canal y de 2 sistemas constructivos de terraplenes lacustres prehispánicos que habrían formado parte de antiguas chinampas con más de 1500 años de antigüedad. El hallazgo tuvo lugar al oriente del Estado de México, en los límites de los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, en el sitio donde actualmente se construye la estación Oriente 50, que formará parte de una nueva ruta de trolebús. Los vestigios, ubicados a más de 3 metros de profundidad, fueron descubiertos entre los pasados meses de mayo y julio, como parte de las acciones de salvamento arqueológico que implementó el Centro INAH Estado de México. Cabe resaltar que las exploraciones están aún pendientes en los espacios que ocuparán los andenes de la estación Oriente 50 del trolebús, por lo que pronto tendremos más noticias. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Esta noche en Debate 22, Álvaro Cueva platica con el periodista y productor Epigmenio Ibarra para hablar de los primeros 30 años de Argos Media. No se pierdan esta conversación al término de Noticias 22. Por lo pronto, una muy breve pausa. Con las ideas, nos representamos la realidad y procuramos entenderla. Este ordenador adquiere toda la información del exterior, sobre todo a través de unos periféricos que nos son muy familiares, los sentidos. Esto es filosofía. Well, I think they appear from different places and from different issues. ¿No os suena? Sábado, 21 horas. Seguro que sí, porque es una idea central del aristotelismo. Mi relación con la fotografía ha sido mi quehacer y qué decir artístico. Nos trasladamos a los años 80, el auge del rock nacional y cómo esto impactó en Somonte, quien trabajó como director de videoclips y fotógrafo para diversas bandas mexicanas. Mis miradas han sido múltiples, como múltiples han sido los cambios que ha sufrido la fotografía desde su invención. Historias instantáneas. Carlos Somonte, fotógrafo. Atlas del Underground. Lunes, 21:30 horas. La historia de una familia que lidia con la ausencia del padre. Vayan solos a la escuela, ya están grandes. Con el paso del tiempo, los 3 deben enfrentar esta situación y dejar a un lado los miedos para sobrevivir. ¿Con esas pastillas te vas a curar? Restos de viento. ¿Y cuando creces se van? ¿Esos miedos? Lunes, 22 horas. Pero llegan otros. Bellas Artes evoca la memoria del artífice de programas culturales como Leo, Luego Existo y Pasaporte del Arte. Actor, docente y gestor cultural, Andrés Torres fue un destacado promotor de las artes y las letras. En el primer aniversario de su deceso, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rendirá un merecido homenaje en la Sala Manuel M. Ponce, en la que amigos y colegas recordarán sus distintas facetas creativas y los momentos clave de su vida. Tuvo una carrera muy importante en el teatro, participó en más de 40 obras de teatro, tuvo grandes maestros como el maestro Novo, Salvador Novo, como Jodorowsky, trabajó mucho con Lola Bravo. Preciosa novela que se llama El mundo de Sofía, de Justin Gardner, y que entra dentro del programa de ¿Quieres que te lo lea otra vez? Además de su actividad escénica y su envidiable currículum como docente y gestor cultural en distintas instituciones, el maestro Torres estuvo vinculado durante más de 20 años a la Subdirección de Extensión Cultural del IMBAL, donde creó los programas de fomento a la lectura Leo, Luego Existo y ¿Quieres que te lo lea otra vez?, en los que han participado más de 150 actores y actrices nacionales. Impulsó también el programa Pasaporte del Arte, una actividad dirigida a niñas y niños que consiste en realizar visitas guiadas a museos de la mano de actores profesionales. Es un programa bastante noble que toma como base el apoyo de actrices y actores de reconocido prestigio que leen en voz alta textos de autores, sobre todo de autoras y autores, sobre todo nacionales. El homenaje a Andrés Torres, una vida dedicada a las artes, que se llevará a cabo este sábado 13 de agosto al mediodía, contará con la participación, entre otras personalidades, del escritor Miguel Sabido,
el actor Alberto Estrella, el gestor cultural Antar López Tirado y la mezzosoprano Encarnación Vázquez. Creemos que va a ser algo lindo, queremos que sea algo entre amigos, entre gente que lo conocía y que vivió muchas cosas con él. Esta actividad podrá seguirse vía remota por el Facebook de la Subdirección de Extensión Cultural del INVAL. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Llegó el momento de abrir el apetito. Vamos a descubrir a qué sabe la patria. 20 recetas elaboradas por cocineras y cocineros de 29 estados del país como la Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Michoacán, Puebla, Jalisco e Hidalgo han llegado a la final del concurso gastronómico ¿A qué sabe la patria 2022? El concurso es la segunda edición que se hace. Y ¿A qué sabe la patria? Es un intento por salvaguardar nuestras culturas alimentarias, porque nuestro país es tan diverso que tenemos muchas maneras de preparar alimentos, de cultivar los productos, de compartir los alimentos. La condición de la convocatoria es que tenían que ver con sus productos locales, con los productos endémicos y los productos que al final de cuentas también han dado una identidad a nuestro país. El concurso además recoge las técnicas de cultivo, cosecha y cocción, conocimiento que ha pasado por generaciones. La mayoría de las veces son familias que resguardan alguna receta de algún mole, de algún pipián, de alguna manera de hacer las flores, por ejemplo, la flor de izote, que se cocina muy bien en varias regiones del país. Recibimos también hasta recetas que tienen que ver con los guamúchiles, que es una vaina que se come en el norte del país, y que hay recetas alrededor del guamúchil, también del mezquite con la pechita, que es el fruto también del mezquite. Los finalistas vendrán a la capital del país del 30 de agosto al 3 de septiembre para preparar sus recetas y ver quién es el ganador. Así también el público podrá acudir al Complejo Cultural Los Pinos para probar estas recetas y en unos meses se publicará el recetario de las 2 ediciones del concurso ¿A qué sabe la patria? Noticias 22, Alberto Aranda. Una de las voces fundamentales para entender la actualidad de América Latina es sin duda Diamela Eltit. La escritora chilena recibió un homenaje esta tarde. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, en colaboración con la Universidad de Guadalajara, llevó a cabo este viernes un conversatorio denominado Puño y Letra, homenaje a Diamela Eltit, en el que la ganadora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2021 compartió su visión artística y su compromiso con las causas del feminismo en el seno de la literatura misma. Mi sensación es que tenemos que democratizar nuestro campo literario, ¿no? Y tenemos que llegar a un momento en que no se hable de literatura de mujeres y de literatura, porque hablar de literatura y de literatura de mujeres pone precisamente en una subcategoría a las escritoras. Durante la ceremonia que tuvo lugar en la ciudad de Valparaíso, la connotada escritora chilena compartió el micrófono con la poeta Eugenia Brito, las críticas literarias Patricia Espinosa y Mónica Barrientos, y la directora del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, Dulce María Zúñiga, quienes elogiaron su extensa obra narrativa y ensayística cuya vigencia estriba en hacer eco de los cuestionamientos más urgentes de la época contemporánea, tal como se sentencia en el acta del jurado que le otorgó el Premio Phil. Hay que abrirse a las nuevas generaciones, a las antiguas generaciones que todavía faltan lecturas. Tenemos que pensar lo que pasó, lo que está pasando, lo que viene. Estamos viviendo una realidad muy urgente y recordar aquí lo que a mí me importa, que no hay ninguna política posible sin poética. Muchas gracias. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Es momento de mirar músicas con Juan Arturo Brennan. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme de nuevo a
mirar danzas. En efecto, por segunda semana consecutiva nos toca mirar danzas y es algo muy curioso porque parece que en estos tiempos todo mundo está bailando, cosa que a mí en lo particular me da mucho gusto. ¿De qué se trata el mirar danzas de hoy? Se trata de que la compañía Accenti, es una de las presencias más importantes en la danza moderna y contemporánea en México, cumple 30 años y lo celebra a lo grande con una función especial de 30 aniversario que va a ocurrir, tomen nota, el martes próximo, 16 de agosto, 20 horas, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la idea de todo esto? De entrada, el programa lleva un título, Huellas de una historia, y el título del programa es totalmente adecuado a lo que la compañía presenta, porque no es una serie de 4 estrenos, sino que, como lo dice Dwayne Cochran, se trata de recuperar coreografías de la historia de la compañía y no necesariamente apuntar solo a lo nuevo. Esta visión histórica, historicista del trabajo de la compañía me parece harto interesante. Dwayne Cochran fundó y sigue dirigiendo hasta la fecha Accenti y la fundó de una manera bastante interesante. Se juntaron como grupo él y otros hacedores de danza y en el año 1991 ganaron el que hasta la fecha, en mi opinión, es el más importante concurso de danza que se ha realizado en México, que es por supuesto el legendario premio Inba UAM, y a partir de haberlo ganado con una obra icónica, emblemática, titulada Lazos, decidieron formar formalmente la compañía, y de esto hace 30 años. A Dwayne Cochran le gusta decir que él vino por 15 días a México y que algo se le atravesó y lleva 40 años. Se le retrasó un poquito su regreso, pero lleva 40 años aquí muy fructíferos porque a la vez que fundó, dirige y ha coreografiado muchísima de la obra de Accenti, él es, quizá lo identifiquen, el pianista titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y a Dwayne le gusta mucho decir que su trabajo en la música le ha permitido mantener su trabajo en la danza, y esto en buena medida es bastante cierto, sin contar con que, al menos me parece en 3 ocasiones, Accenti ha recibido el apoyo del FONCA. Este programa, que será el próximo martes a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes, va a constar de 4 coreografías de distintas épocas de la historia de Accenti, una de las cuales tiene una significación particular. Lleva por título Down Under, lleva música de Mario Lavista, y Dwayne Cochran decidió incluir esta coreografía que data del año 2009, justamente como un homenaje al recientemente fallecido Mario Lavista, uno de nuestros compositores fundamentales en la historia. Es decir, este es el perfil general de lo que les espera el martes próximo 16 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Se presenta en su 30 aniversario la compañía Accenti, que fundó y dirige el coreógrafo, bailarín, promotor, divulgador, director, pianista, músico Dwayne Cochran. Por cierto, una de las obras más importantes de la historia de Accenti lleva por título Nisi Dominus. No se va a presentar esta ocasión, pero si la ven ustedes anunciada, no dejen de verla. Es una obra maestra en el ámbito de la danza moderna y contemporánea de México. Les recuerdo entonces, martes a las 20 horas, Palacio de Bellas Artes. Accenti celebra 30 años con su programa Huellas de una historia. No dejen de ir. Antes de la pausa, los invitamos a que no se pierdan este domingo a la 1 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos el concierto didáctico que van a ofrecer la pianista Raquel Waller y el bajo cantante Sergio Meneses, quienes nos proponen hacer un recorrido musical que abarca 2 siglos de grandes composiciones. Hecha esta invitación, vamos a una muy breve pausa. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los contenidos que ofrece tu televisora deben reflejar pluralidad ideológica, política, social, cultural y lingüística. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx.
La historia del arte es una cadena de artistas que miran hacia atrás para abrir nuevos caminos. Y para mí el Museo del Prado es eso, es un lugar mágico lleno de instantes de vida detenidas en un lienzo. En esta cadena, el Prado tiene un lugar privilegiado. El Prado no es solo un álbum de familia, un museo de pintores, es también un museo de reflejos. 200, una noche en el Prado con Ramón Jenner. Series estelares, domingo, 21 horas. Hola, ¿qué tal? Soy Epigmenio Ibarra, soy periodista y productor y hoy tengo el privilegio de estar aquí en este espacio con el querido Álvaro Cueva en Debate 22. ¿No saben ustedes qué programón celebrando 30 años de Argos? ¿Lo pueden creer? No se la van a acabar con los recuerdos, las ideas, las emociones. Programa especial, quédense después del Noti, les conviene. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Lo que les platicamos a continuación da sentido a aquella frase que dice que la inspiración viene de arriba, porque el cielo es el límite para esta intervención poética que seguramente dibujará una sonrisa en su rostro y además dejará una profunda impronta en su gusto lírico. La poesía de Raúl Zurita volará por el cielo de México gracias a una iniciativa impulsada por Melissa Arzate y Antonio María Calera Grobet del equipo de Mantarraya Ediciones y Hostería La Bota. La idea es que los versos y retratos inspirados en el trabajo del poeta chileno sean arrojados desde un helicóptero en Tultepec y el viento permita que también lleguen a los municipios aledaños. Decidimos llevar a cabo una acción que llevara la poesía, que llevara la palabra, que llevara el pensamiento hacia esos públicos donde generalmente no llega la oferta oficial, tampoco las ofertas culturales independientes. Entonces nos encontrábamos ante un municipio, el de Tultepec, con un alto índice de analfabetismo, con un alto índice también de una población que oscila entre los 10 y los 14 años, pero con una escolaridad que en total en el municipio no excede la secundaria y con un alto índice de feminicidios. Él está con nosotros. No es que uno comande ni él nos comande, estamos juntos en esto. Y es uno solo, el de siempre, el objetivo, desde que hicimos La Bota, desde que hacemos lo que hacemos, y es propagar el amor. Serán más de 50,000 copias de uno de los versos del poema Canto a su amor desaparecido, escrito por quien fuera reconocido con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2020, los que serán distribuidos a manera de lluvia poética, que buscan llevar un mensaje de esperanza a las mujeres y niños del municipio y ser un impulso para los jóvenes interesados en la escritura. Queremos apostar al hecho de que la sorpresa de ver caer algo desde el aire efectivamente sucumba ante ellos como un acto casi mágico, donde al encontrarse con estas palabras de Raúl Zurita, un verso que él mismo eligió para nosotros, y estas imágenes realizadas por el artista Arturo Campo, que son retratos de Raúl Zurita, se sorprendan, se maravillen, y a lo mejor pescamos uno o dos chicos, chicas que se conviertan en lectores, en escritores. La actividad se realizará el sábado 13 de agosto aproximadamente al mediodía, al tiempo que se llevará a cabo un encuentro poético en el restaurante La Celestial, en el centro de Tultepec. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y vamos a continuar con literatura. ¿Qué les parece? Ya les platicamos esta semana acerca de la Feria Internacional del Libro en La Gran Manzana, que tiene una oferta muy importante. Vamos a platicar un poquito a continuación acerca de la historia, de los orígenes de este encuentro. Y vamos a hacer entonces esta escala a continuación en Nueva York. En 2019, Guillermo Severiche, profesor de la Universidad de Fordham, fundó el proyecto Lecturas en Construcción para que escritores latinoamericanos que escriben mayormente en español tuvieran difusión y una posibilidad de encuentro entre el público y sus escritos en desarrollo a través de charlas y conversatorios presenciales y virtuales. Convocamos escritores y escritoras que viven en Nueva York, pero que son de Latinoamérica, que producen sobre todo en español, pero también hemos tenido escritores que escriben en portugués o que combinan español con el quechua, por ejemplo. Tenemos una serie de lecturas, armamos paneles
ya sea en el otoño, 2 paneles alrededor de septiembre-octubre y otro en diciembre, y después en la primavera entre febrero-marzo. En el 5º conversatorio virtual 2022, realizado hoy a través del canal de YouTube de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, Guillermo Severiche habló de lo que para él significa escribir en la lengua de Cervantes en la Gran Manzana. Igualmente, compartió sus comentarios y reflexiones sobre su obra, particularmente su primera novela, El agua viene de noche, que versa sobre una inundación. Pero al mismo tiempo hay todo un recorrido por el mundo interior de este personaje, en donde también es acechado por una especie de lluvia o de ola de agua violenta, que tiene que ver un tanto con su despertar sexual o con su deseo creciente, que es un deseo muy erótico. Lecturas en Construcción también tendrá un escaparate en la 4ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, a celebrarse del 6 al 9 de octubre de 2022. Nos propusimos llegar a la feria también con la idea de hacer visible el proyecto, y armamos un panel especial en donde invité como a personas que ya han pasado por En Construcción antes y que puedan volver a leer su trabajo en el marco de la feria. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es interesante hacer esta reflexión y reparar en cuestiones como ¿cuántos hispanoparlantes hay en las ciudades más importantes de Estados Unidos, donde hay fenómenos migratorios interesantes? El caso de ellos, Nueva York. En Estados Unidos hay 2 millones de hispanoparlantes, más que en el resto de la Unión Americana, quizás seguido por Miami o por Los Ángeles, donde hay 1,5, pero Nueva York... San Diego también. Pero el hecho de que haya hispanoparlantes no quiere decir que haya lectores, de ahí la trascendencia de encuentros como este, Laura, que fomentan además la lectura y que promueven, por supuesto, el uso correcto del idioma español en una tierra angloparlante. Y fíjate que algo interesante es un informe reciente que se dio sobre las lenguas que más se buscan como segunda o tercera lengua en los Estados Unidos, y justo México, el español, y el español que se habla en México además, es la tercera lengua que se busca después del inglés. Desde luego, bueno, pues el inglés es la lengua más hablada del mundo, pero en México pues tenemos una gran riqueza, porque no solo se trata del español, sino en particular el español que se habla en nuestro país es uno de los más buscados como segunda, en algunos casos tercera, cuarta. Está siempre entre las 5 lenguas más buscadas para hablar, para aprender, como a un aprendizaje nuevo. Ahora esto se puede complementar mucho, desde luego, con la lectura. Y esto también nos lleva a reflexionar temas como los que ha planteado varias ocasiones en este espacio Edgardo Bermejo en la diáspora cultural, como los mexicanos al llegar a ciudades tan importantes, y esto hay que subrayar la importancia que tiene Nueva York como epicentro de cultura, también para entender cómo se van abriendo estas oportunidades y estas puertas para dirigir un museo, para estar en las salas de concierto, para estar inclusive exponiendo en alguna de las importantes galerías que tiene. También tenemos una enorme cantidad de académicos en diáspora en todo el mundo. Pues ahí está como ejemplo esta Feria del Libro en Nueva York, donde el español se hace presente. Y regresando a estas latitudes, ¿qué les parece si ahora nos vamos a Los Cabos, que está listo para celebrar un festín cinematográfico? Este año el Festival Internacional de Cine de Los Cabos celebra su 11ª edición de manera presencial. Emocionadísimas porque regresamos ya al espacio paradisíaco de Los Cabos. Después de 2 años, estamos ya con un pie tocando la arena. Hace unos días presentaron su imagen oficial, diseñada por David Pineda y Carlos Pineda. El tema central es el regreso y el reencuentro. Entonces, todo esto tiene que ver con el amanecer, el inicio de una nueva jornada, la esperanza de una nueva jornada, de un reencuentro. La alfombra roja es el camino que invita y da la bienvenida a todos, que los que quieran transitarla, cruzarla, llegar desde donde estén, caminarla para reencontrarse con Los Cabos y con el cine en Los Cabos, ¿no? Que eso es lo importante. Como es costumbre, ya lanzaron su convocatoria nacional. Cabe destacar que este encuentro cinematográfico ofrece los mejores premios de la industria nacional.
Y hay que hacer una invitación muy subrayada porque está a punto de cerrar la convocatoria que cierra el próximo 15 de agosto. Y son 3 convocatorias las que tenemos abiertas ahora. Se trata de la sección Los Cabos, donde compiten películas de México, Estados Unidos y Canadá. Además está Baja Inspira, dedicada a películas realizadas en este lugar, y el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, diseñado para proyectos en desarrollo. El Festival Internacional de Cine de Los Cabos se realizará del 9 al 13 de noviembre. Noticias 22, Julio López. El Complejo Cultural Los Pinos nos aproxima a la riqueza cultural y las tradiciones nayaritas. Con la participación de la Banda Sinfónica y el Ballet Folclórico del Estado, dio inicio el programa cultural Nayarit en Los Pinos. Con una manifestación festiva, se inauguró este encuentro que ofrecerá durante 3 días una muestra de las expresiones artísticas más destacadas del estado de Nayarit. Desde la presencia del mariachi tradicional Cora o el grupo indígena de sones hasta grupos como Entre Calles o solistas como Marilolis, representan la diversidad de orígenes y de tendencias que hoy habitan la escena musical nayarita. También contarán con la venta de artesanías y una muestra gastronómica. También tenemos como parte de esta delegación del arte y la cultura nayarita la presencia de Paola Vidal, Samaria Franco, Cintia Morado, Tianguis Teatro, una muestra cinematográfica de la mirada de Nayarita y una estampa de la danza con un magnífico ensamble de ballet clásico y contemporáneo de Nayarit. Este encuentro cultural permanecerá hasta el 14 de agosto en el Complejo Cultural Los Pinos. Esta va a ser una oportunidad de que se enamoren y seguramente van a quedar estos señuelos de regreso para ir a Nayarit y conocer esta grandeza cultural. Noticias 22, Óscar Cortés. Es todo por hoy, Rafa. Y los dejamos para que preparen su fin de semana con la agenda cultural y Karen Rivera. Muchas gracias. Buenas noches. Viernes de cartelera cultural, listos para divertirse. Si les gusta la comida nipona, el cosplay y el K-pop, no se pueden perder el Festival de Verano Natsumatsuri 2022 en la Ciudad de México. Desde probar ramen, la cerveza tradicional japonesa, hasta degustar de una bebida preparada con una fermentación hecha a partir del arroz o darse un chapuzón en la alberca con sus personajes favoritos del cómic, serán parte de las actividades que se podrán realizar en este encuentro artístico que se llevará a cabo en las instalaciones de la Asociación México-Japonesa. De los disfraces coloridos nos vamos a imágenes más tenebrosas. ¿Qué secretos puede guardar una inocente muñeca? La obra de teatro Sola en la Oscuridad nos muestra que un pequeño juguete como este puede poner en riesgo de muerte a quienes lo rodean. Se trata de una trama de intriga policíaca que los llevará al Nueva York de 1966 y los hará despertar sus sentidos en un departamento que no tiene luz, al que no le sirve el teléfono y en el que habita una mujer ciega. Si quieren conocer lo que ocurre, no duden en visitar el Centro Teatral Manolo Fábricas. Pero si los suyos son las aventuras menos extremas, el mezanín de la Biblioteca Vasconcelos los invita a saborear su café filosófico. Se trata de una serie de encuentros en los que podrán platicar, expresarse y participar con sus puntos de vista sobre los temas que preocupan en la actualidad a la sociedad. Desde cómo sería un mundo sin cárceles hasta cuál es el sentido de la vida o quiénes son en realidad los adultos. Serán parte de estas preguntas que integran estas charlas, que estarán acompañadas de una buena dosis de cafeína. Cerramos esta cartelera cultural con una invitación a jugar uno de los tradicionales juegos mexicanos, pero al estilo del teatro contemporáneo. Se trata de la lotería del stand-up, en la que un sireno, un borracho, una diablita y un valiente les contarán cómo observan el mundo actual y cómo lo habitan. Con una muy buena dosis de humor y realidad, esta propuesta extrovertida del Foro Shakespeare los hará decir las cosas que habían pensado, pero que habían callado. Que se diviertan. Hasta aquí la cartelera cultural. Nos vemos la próxima semana. Clifford Steele, innovador y vanguardista pintor estadounidense, nacido en 1904, figura fundamental y precursor del expresionismo abstracto. Genial, generó un estilo radicalmente abstracto a través de campos expansivos de color y formas verticales.
composiciones que expresan la constante confrontación existencial del ser y su entorno, como él expresó la necesidad vertical de la vida. Estas no son pinturas en el